Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. El valor de conocer a Cristo. Escribe el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribiros las mismas cosas que ya os he escrito, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Aunque también yo tengo de qué confiar en los méritos humanos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en lo que ha hecho, yo más. Fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, soy irreprochable. Pero todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, ciertamente todas las cosas las considero pérdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he perdido todo esto y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por medio de la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y así, conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Desde el principio de este capítulo, la intención de Pablo por animar a los filipenses es de resaltar. Pues no se nos debe olvidar que él se encontraba encarcelado en Roma mientras escribía esta epístola. Y aún así se veía la necesidad de escribir cartas a los hermanos con el fin de mostrarles su apoyo, sus enseñanzas y sus oraciones. Es decir, en vez de él recibir apoyos y ánimos de los hermanos, él era el que en esa condición estaba animando y apoyando a los demás. Además, el apóstol apunta de nuevo a Cristo y les invita a los filipenses a que se regocijen en Él, que dejen a un lado lo demás, porque el Señor es el verdadero fin de esta vida. Por eso los filipenses debían estar gozosos en el Señor, porque conocían al Señor y Salvador de sus vidas. Ahora bien, también debían estar preparados y seguros en la sana doctrina, pues pasarían por diversas pruebas, y por ello el apóstol veía oportuno incidir en las mismas cosas. Acto seguido, en el versículo 2, Pablo les advierte acerca de los judaizantes, predicadores clandestinos que iban de ciudad en ciudad enseñando que los nuevos creyentes gentiles debían circuncidarse y guardar la ley. De forma directa y contundente, el apóstol los llama perros y malos obreros a estos falsos maestros, pues estaban a favor de la mutilación y pensaban que con esa señal y guardando la ley se conseguía la salvación. Aquí Pablo usa ese término mutilación haciendo referencia a la circuncisión. Cuando la fe verdadera no dependía en ningún momento de la mutilación en la carne, ni tampoco con el cumplimiento de la ley, sino que se basaba en la circuncisión del corazón, hecho por el Espíritu de Dios, no por hombres, y hecho además por el Espíritu con su inmenso amor y misericordia. Y debido a esa obra de regeneración, esa circuncisión del corazón que hace el Espíritu en nosotros, ninguno puede creerse superior a los demás pensando que por sus obras o méritos propios ha conseguido por sí mismo el favor de Dios. Porque solo Cristo fue plenamente obediente al Padre, solo Él podía gloriarse y aún así Él vivió y murió en completa humildad.
Y gracias a su gran obra redentora, perfecta y consumada, nosotros podemos obtener la salvación por gracia, por medio de la fe, para que ninguno se vanaglorie. El apóstol Pablo una y otra vez compartía principios claves del Evangelio de Cristo en sus cartas, pero en esta epístola en particular, y de una forma muy llamativa, comienza a hablar de sí mismo a partir del versículo 4. Y lo hace como si hubiese perdido la razón, como si estuviese fuera de sí, como un insensato orgulloso de su propio currículum. ¿Y por qué lo hace así? Porque quería hacerles ver a los filipenses cómo se veían, cómo se escuchaban los judaizantes al sacar pecho por sus méritos que son resultados de la carne. Ya sea la familia, el apellido o el renombre que tendrían, las leyes que guardaban y los méritos que supuestamente habrían conseguido durante su trayectoria. Y claro, el apóstol les comparte que él también consiguió muchas cosas en su vida pasada y estuvo orgulloso en su momento por todo ello. Pero que ahora se daba cuenta de que nada de eso tenía valor cuando uno se centra en los méritos que el mismo Cristo ha conseguido, siendo obediente al Padre hasta muerte y muerte de cruz. Leí en un comentario que el historial de méritos conseguidos por Pablo en su antigua vida era largo por cuanto nació en Tarso, lejos de Judea, y que debido a ello probablemente se sentía infravalorado, con un complejo de inferioridad, y por eso mismo desarrolló desde su juventud un profundo fanatismo por conseguir grandes méritos, siendo un destacado fariseo y fuerte perseguidor de los seguidores de Jesús, con el fin de demostrar a los demás su celo por las tradiciones judías y con todo ello adquirir aceptación en la sociedad judía de Jerusalén. Sin embargo, tras su conversión camino a Damasco y toda la experiencia que fue adquiriendo después durante sus viajes misioneros y sobre todo la comunión con Dios y con los hermanos que fue desarrollando con el paso del tiempo, Pablo comprendió que todos sus logros eran en verdad un desperdicio cuando uno se centraba en el amor y el conocimiento de Cristo. En el versículo 8, en varias versiones, se lee que el apóstol consideró estas cosas que fue ganando con el tiempo como pérdida y que las percibía incluso como basura. Pero en el texto original, el texto griego, la traducción es aún más fuerte, el desprecio es aún más notorio, pues da a entender que todo lo que consiguió en su vida pasada lo consideró después como estiércol. Y aunque dicho término suena un tanto despectivo, el objetivo de Pablo era hacerles ver a los filipenses lo inservibles que son las obras de la carne que un judío podría conseguir, y lo inútil y absurdo que sería envanecerse por esas cosas e ir por ahí sacando el currículum personal con tal de dar mayor credibilidad a las enseñanzas que estos judaizantes imponían. Por supuesto, algunas de estas cosas tenían su propósito en su momento, como circuncidarse e intentar guardar la ley. Pero tras la llegada del Mesías y todo lo que él había revelado y cumplido en su propia persona en ese nuevo pacto, ya no era necesario circuncidarse y guardar la ley al pie de la letra junto con todos los preceptos, normativas y rituales que hasta ese momento se habían intentado cumplir. Pues en Cristo Jesús todo ya se había cumplido. Por otro lado, poniéndonos en el lugar de Pablo cuando era llamado Saulo de Tarso y era perseguidor de la iglesia, debemos entender que en ese momento él perseguía a los seguidores de Jesús por cuanto entendía en ese instante que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que estaba enfrentándose a un nuevo movimiento religioso, a una secta que se oponía a la única y verdadera religión que había conocido hasta ese instante, el judaísmo. No obstante, luego comprendió que su celo por la ley no le dejaba entender cuál era el propósito de la ley. Él estaba ciego espiritualmente, su corazón no había sido transformado por Dios para comprender al espíritu y al autor de la ley. El objetivo del apóstol era Cristo, y su propósito, tras su conversión,
era conocerle en toda la amplitud de la experiencia diaria, y no utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades o intereses, como muchos fariseos y saduceos y escribas hacían en aquel tiempo. Y para conocerle más, había que profundizar en el poder de la resurrección, en el valor de la participación de sus padecimientos, con el fin de ser semejante a Cristo incluso en su muerte. Ninguno que velase por sus propios fines buscaría ser semejante a Cristo, hermanos. Por cuanto Cristo fue capaz de negarse a sí mismo, tomar su cruz y acabar en ella clavado con tal de obedecer y honrar a su Padre hasta su último aliento. Así que menudo testimonio tenemos ahí por imitar. En el futuro, si el Señor lo permite, tendremos más oportunidades de abordar textos donde se denuncien las falsas enseñanzas de los judaizantes. Y también obtendremos más información acerca de la misteriosa conversión del apóstol. Pero por ahora nos debemos quedar con esta determinante declaración que hace Pablo de su vida pasada como estiércol, como basura, como desperdicio, como pérdida. Pues es una gran exhortación para nosotros, hermanos, ya que lo que Pablo tenía en su tiempo por basura, hoy en día algunos predicadores y líderes de iglesia lo tienen por currículum. Y esto es una gran exhortación para la iglesia hoy. Es terrible, hermanos, porque se supone que todo cristiano, desde el recién convertido hasta el que tiene muchos años en el Señor, debe imitar a Cristo. Y una de las características más notorias de nuestro Señor es su humildad. Y ojo que es bueno tener estudios teológicos, ser cristiano de tercera o cuarta generación, es decir, que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo también sean creyentes. Y todo ello, hermanos, haber participado en obras nuevas o formar parte del grupo de fundadores de una iglesia o de misiones, cosas de ese estilo, todo eso es bueno. Pero a veces nos enorgullecemos por ello. Y ahí empieza el problema. Y quizá no sea así en el fondo, pero lo que está claro es que Dios ve el corazón. Y Dios sabe que a lo largo de la historia, muchos de sus hijos o de sus supuestos hijos han caído en el orgullo espiritual y la vanidad. Y no solo eso, sino que muchas iglesias o agrupaciones o religiones han construido un sistema de méritos, logros y en definitiva orgullo espiritual que no solo confunde a las personas, sino que les aleja de lo más importante, Cristo. Sin lugar a duda, la Iglesia Católica es la más representativa de esto que os acabo de decir. Un sistema de méritos, ¿verdad? De ritos, de logros, tradiciones que les hacen sentirse más piadosos, más devotos, más espirituales. Pero no penséis que esto es algo solo de los católicos, pues algunas iglesias evangélicas también funcionan de maneras similares. Y en su narrativa se percibe esa exaltación por los méritos, los títulos, el origen de su familia y cosas de ese estilo, dando más protagonismo a ciertas personas cristianas, más aún si son algo famosillas, y dejando a un lado al Señor y dándole pues más protagonismo a esa gente y en general al espectáculo. Y sí, posiblemente más de un lector habrá considerado que el apóstol Pablo también como que en sus escritos hablaba mucho de sí mismo. Y que cada 2 por 3 comentaba en sus cartas cómo fue su conversión, cuál era su testimonio, los viajes que hizo, etc. Pero cuando profundizamos en sus textos, nos damos cuenta de que no lo hacía con el fin de envanecerse, sino más bien con el deseo de confrontar a los hermanos que tenían en mayor estima a falsos apóstoles y maestros, cuando en verdad no hay que estimar a nadie solo por sus méritos, y si se llegase a hacer esa locura, el apóstol Pablo tendría mayor bagaje y experiencia y títulos que casi cualquiera de ellos. Y eso es lo que da a entender en este capítulo. Pero lo que sucede es que lo hace de forma irónica, ¿no? ¿Creéis que ellos son mejores? Pues yo más. Ahí el apóstol Pablo no está siendo orgulloso, está siendo irónico.
no pensando que de verdad él fuese mejor, al contrario, era consciente de que era un pecador. Y por ello dejó en evidencia lo ridículo que suena darse gloria a uno mismo cuando la gloria solo debe ser de nuestro Dios. Y es a Él quien nos llama, su Espíritu, para servirle. Es Él quien nos capacita, quien nos invita a participar en su reino, en su iglesia, en su misión, no nosotros. Como varios de vosotros ya sabéis, yo colaboro en la Facultad de Teología que está en Alcobendas, y debido a mi labor tengo contacto año tras año con personas que tienen deseos de estudiar teología, en algunos casos para dedicarse a la pastoral, en otros casos a las misiones, a la enseñanza en la escuela dominical en sus iglesias o apoyar en algunos otros ministerios. Y recibo comentarios y también tengo conversaciones con diferentes personas. Y el problema, hermanos, es que algunas personas no entienden cómo funciona una facultad y sobre todo cómo deberían funcionar las iglesias. Pues más de una vez me han preguntado lo siguiente: ¿aquí en esta facultad se da el título de pastor? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son sus programas? ¿Cuánto tiempo dura? Y claro, con este tipo de preguntas, algunos muestran cuál es su entendimiento. Piensan que por tener un título ya se convierten automáticamente en pastores, en misioneros, en líderes. Y eso no es así, hermanos. Es Dios quien llama a las personas para que se conviertan en pastores y líderes, y no un título académico. Pues obviamente existieron pastores y líderes antes de los títulos académicos. Y hoy en día en algunos lugares del mundo existen pastores de Dios que no tienen títulos en teología, entre otras cosas porque no existe ningún instituto, ni seminario, ni facultad de teología. Simplemente existe la palabra y la necesidad. ¿Quiere decir esto que no son importantes los estudios teológicos? Por supuesto que no. Todo lo contrario, son formaciones que nos dan herramientas valiosas para emplear adecuadamente a la hora de hacer consejería, a la hora de predicar, a la hora de escribir un artículo o impartir un estudio bíblico. Pero quien debe hablar de verdad, hermanos, y quien capacita a la persona es el Espíritu Santo de Dios, no un título, ni tu procedencia, ni tu experiencia. Y yo no sé vosotros, pero yo prefiero 1000 veces escuchar la predicación de una persona que tiene de verdad al Espíritu y que no tiene títulos en teología, a una persona que tiene varios títulos, pero no tiene al Espíritu. O quizá lo tiene, pero lo tiene tan contristado y él a su vez está tan alejado de Dios, envanecido en su propio ego, que su mensaje de poco va a bendecir. Pues está envanecido en su formación, en sus méritos, en su supuesto currículum, y lo que comparte solo es mera palabrería, que no confronta a nadie ni genera ningún cambio en nadie, pues solo el Espíritu y su santa palabra pueden generar cambios verdaderos en nuestros corazones. El resto es manipulación. Hay personas que aparentemente cambian. Hay incluso instituciones e iglesias que aparentemente cambian. Pero si ese cambio no lo ha hecho el Espíritu y solamente lo ha hecho un líder o un grupo de personas, el tiempo mostrará que esos cambios no vienen de Dios, sino que viene de la gente. Y eso no dura. Ya lo decía Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio del Señor porque es poder para salvación. Y esa es la confianza que debemos tener todos al predicar y enseñar la palabra a niños, adolescentes, adultos, a quien sea. Todos los que realizamos esta encomiable labor debemos saber que es el Espíritu de Dios quien está en nosotros, obrando y comunicando su verdad cuando abrimos nuestra boca. Y todo lo demás que nosotros podemos añadir, y que de vez en cuando lo hacemos, es vanidad. Sobra, no es de bendición. Pero ya sabéis, vuestra labor es escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y cuando escucháis una reflexión, pues meditar en ella. Si contáis con su grabación,
volver a escucharla si tenéis la oportunidad. Y no solamente escucharla, sino analizarla para ver si es un mensaje que ha sido impartido conforme a las Sagradas Escrituras, no basado en sabiduría de hombres, sino en la sabiduría poderosa que viene de nuestro soberano Dios. Pensadlo, hermanos, Pablo fue hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible. Teóricamente estaba muy bien formado, pero no conocía en profundidad al Dios de la palabra. Conocía hasta cierto punto la palabra de Dios, pero no al Dios de la palabra. Sin embargo, tras su conversión obtuvo ese conocimiento que emana de Cristo, que proviene de Dios, de su Santo Espíritu, y todo ello deja en segundo plano lo demás. Y eso no lo podemos olvidar, más aún en los tiempos en los que vivimos, donde las redes sociales generan expectación y gran confianza en la carne. Pues ya sabéis, cuando se organizan convenciones, jornadas, conferencias o retiros, son muchas las iglesias que adornan sus carteles haciendo publicidad del currículum de sus ponentes. Y cuando hacen una breve presentación antes de la charla o conferencia, dan una reseña de casi todo lo que han hecho o conseguido en su vida esos ponentes. Y claro, al escuchar todo ese inmenso historial de méritos, de títulos, de experiencias, fácilmente podemos pensar que como el conferenciante es muy conocido y parece que tiene muchos años de experiencia y además tiene este título y también tiene esto otro y también aquello, como que ya por todo eso creemos que esa charla será muy interesante. Pero recordad, hermanos, la persona del Nuevo Testamento que más escribió sobre la familia, el matrimonio, los hijos y demás cosas, fue el apóstol Pablo, una persona que no tenía hijos, que no estaba casado y que incluso no tenía ni familiares. ¿No os ha llamado esto alguna vez la atención? ¿Cómo nosotros muchas veces confiamos más en la carne que en el espíritu? ¿Cómo a veces pensamos que que tiene muchos años como padre, que tiene muchos años casado, que ha vivido esto y aquello, y a veces como que confiamos más en ese consejo de hombre que en la sabiduría que proviene de Dios a través de los siervos que Él mismo ha escogido y capacitado? Somos así, hermanos. Como que llegamos a pensar que es así. Y es terrible porque incluso veo cómo a ciertos predicadores, pastores, diáconos, esto les genera daño. Porque somos propensos a los carteles, a las redes sociales, a saber que esta persona, aparte de predicar, canta, o aparte de hacer esto, hace aquello, o encima ha escrito un libro, y pensamos que esa persona solo por eso me va a predicar mejor que el diácono o pastor o predicador que tengo en mi iglesia. Y se nos olvida algo, hermanos, que si ambos son hijos de Dios, el mismo Espíritu está en ambos. Y lo que nosotros debemos de confiar es en que es el Espíritu hablando a través de esa persona. No porque uno tenga más años que el otro, o el otro tenga más hijos que el otro, o el otro esté casado y otro esté soltero, o el otro haya fundado 4 iglesias y el otro ninguna. Ya solamente por eso pensar que uno es mejor que otro es terrible, hermanos. Porque estamos confiando más en la carne que en el Espíritu. Confiando más en lo que viene del hombre y no en lo que proviene de Dios. Así que qué gran lección, ¿verdad? Y quiero resaltar que tener experiencia de vida, estudiar teología y tener un amplio currículum no es malo. Lo resalto, por si alguno se queda con la idea de que estudiar teología no es necesario o de que tener experiencia de vida no hace falta. No, todo eso es bueno. Hasta incluso puede ser usado para bien. Pero el problema se da cuando pensamos que esos méritos y títulos son suficientes. Que todo ello es lo que marca la diferencia. Porque como digo, no es así, hermanos. Lo que marca la diferencia es ser un hijo de Dios. Lo que marca la diferencia es nacer de nuevo. Lo que marca la diferencia es tener el Espíritu y esforzarnos por ser más llenos del Espíritu Santo.
Eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo importante. Lo demás es secundario. Y quizá puede ser usado para bien si tienes un corazón contrito y humillado, tu experiencia, tus títulos. Pero a menudo resulta una tentación. Y en algunos casos son fachadas que construimos para obtener algo de nuestro propio interés y transmitir así cierto prestigio, cierta religiosidad, cierto estatus. Somos propensos a llenarnos de credenciales y se nos olvida lo más importante, tener una relación verdadera con Dios, temerle, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿De qué vale hacer como que le servimos si luego no conocemos a Dios? ¿Para qué? ¿Para que en el día del juicio nos diga el Señor, nunca te conocí? Yo hice esto, Señor, yo hice aquello, yo me congregaba, yo ofrendaba, pero no tenías una relación conmigo. Para eso no tiene ningún sentido vivir en nuestra propia justicia, hermanos. Más aún cuando sabemos que no hay nada mejor que vivir por fe en la justicia que proviene de Dios. Solo así podremos conocerle plenamente tras nuestra muerte y resurrección. O quizá cuando Él vuelva, quién sabe, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora de cuándo vendrá el Señor Jesús por segunda vez, o cuándo partiremos a la presencia del Señor. Pero mientras tanto, esperemos confiados en Él, tal y como lo expresa el apóstol Pablo en los últimos versículos que he escogido para la predicación de hoy, los versículos 10 y 11. Y a algunos lectores les puede dar incluso la sensación de que Pablo estaba dudando de que resucitaría o no al leer el versículo 11, porque dice, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos. Pero esa expresión de Pablo lo que comunica es más bien humildad, más que incertidumbre. Y a mí, personalmente, su declaración que ofrece en el versículo 10 me produce una inmensa admiración, hermanos. Y lo subrayo, de hecho. Pues Pablo está yendo aún más allá de todo lo que ha ido compartiendo hasta ahora en esta carta. Ya no solamente ha dado a entender que quiere ser como Cristo y dar su vida por Cristo, sino que también quiere imitarle en su muerte. Y esto es impresionante, hermanos. Quiere imitar a Cristo tanto en su vida que incluso si Dios le provee el regalo de imitarle también en su muerte, gloria a Dios. Y la cuestión es si nosotros, como hijos de Dios que somos ahora, queremos imitarle en vida, incluso ir más allá y, si el Señor nos lo permite, imitarle en su muerte, testificar de nuestra fe, aunque eso implique nuestra muerte, imitar tanto a Cristo que no solamente imitemos su vida, sino también su muerte. ¿Qué os parece? Ya de por sí, algunos cristianos o personas que se autodenominan cristianos y que se congregan y que hacen cosas de creyentes, no suelen ser personas que busquen con diligencia imitar a Cristo en esta nueva vida que Él nos ha dado. Ya son pocos esos. Pero de esos pocos son aún menos los que están dispuestos a imitar a Cristo tanto que incluso lo hagan en su muerte. Es decir, son contadas las personas que darían su vida a causa de su fe en Jesucristo. Pero todavía existen esas personas. Las vemos en las noticias. Están ahí. Y la cuestión es que la palabra de Dios nos invita a ello, a nosotros también. El Señor está al control de todo, hermanos. Y sé que los suyos harán lo que Dios quiera que hagan. La cuestión es si estamos dispuestos. La cuestión es
si aparte de llenar mi boca diciendo creo en Dios, verdaderamente en la práctica vivo esa fe en Dios. Y esto es algo personal. No tenemos que demostrarnos aquí más espiritualidad unos a otros, porque no es a la gente a la que debemos de agradar, es a Dios. Y Dios quiere que seas como su Hijo amado, como Cristo. Esa es la fe. Todo lo demás que habréis escuchado no es el Evangelio. Todo lo demás es otra cosa. Es adorno, es un estilo, una moda. Y hoy aún más, hoy está de moda ser espiritual. Incluso en el mundo, en la industria de la música, se está viendo cómo está bien. Hasta los jóvenes lo están aceptando. Eso de creo en Dios, pero así de forma general, etérea. Pero porque no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Es otra cosa. Pero se supone que nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que ojalá en este nuevo año que parece que el Señor nos está concediendo a todos por su infinita misericordia, que ojalá nos ayude también a cumplir su santa voluntad para cada uno de nosotros, sabiendo que en general lo que quiere para todos es que seamos como Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga.